nos encontramos en la Comuna 8 de Villahermosa, sector El Pacífico, que esto queda en la parte alta de Pan de Azúcar, al lado está el Alto de la Torre, a la mano izquierda está el 13 de noviembre y por la parte baja está Enciso. Marta Giraldo García, desplazada del municipio de Granada, corregimiento Santa Ana, vereda Las Palmas. Hola, mi nombre es Dair Urán, un habitante más del Pacífico, el cual vino en el 2004. Muy buenos días, mi nombre es Betty Córdoba, vivo aquí en el Pacífico. Yo llegué en el 1999, el 3 de noviembre. Yo me vine de allá porque a mí el ejército me mataron a mi familia, me mataron desde mi padre y mi hermana. De allá me vine para acá, para Medellín, y estuve pagando arriendo en una casa, y después de que me vine de allá abajo, donde estaba pagando de 3 esquinas, me dieron un ranchito donde yo vivía con mis hijos, en un ranchito de maderas. Cuando yo vine a este barrio, esto era puros montes, esto aquí no había más nadie, sino que yo era la única que había venido acá cuando yo me vine desplazada de allá de mi tierra. Aquí no había ranchos, sino puros árboles. Cuando yo vine aquí, yo tenía alrededor de 50 gallinas, cuando esto eran puros montes, porque yo era sola la que vivía aquí en este ranchito. Cuando ya empezaron a poblar todos los ranchitos, donde tumbaron todos los arbolitos. Yo he trabajado con la Junta de Acción Comunal, fui fontanera del Pacífico, fui fontanera del Pacífico, fui coordinadora de vivienda. Y en este momento aquí estoy viviendo con todos mis hijos. Pues la identificación de que empezar un barrio de cero, empezar uno muy duro, porque uno llega a un barrio, no tiene uno conocidos, uno siempre es como solo. Cuando eso por aquí habían muchas bandas, cuando ya la primera vez que llegué aquí, esto aquí era sino banda una sobre de otra, eso salió uno para el centro, eso tenía uno que estar pendientes que no le fueran a dar una bala a uno extraviada, y sucesivamente uno ya para uno andar tenía que andar uno con mucho cuidado aquí en el barrio. En vista de la necesidad y en vista que éramos una invasión para ese entonces y no reconocida por ninguno, porque nadie nos reconocía, vimos la necesidad de organizarnos como comunidad para ese entonces. Y nosotros como comunidad trabajábamos haciendo convites, el cual semanal arreglábamos vías, senderos, acueducto, ya que el acueducto era rudimentario, como lo pueden ver acá. Este es un acueducto que baja de una quebrada de Santa Elena, el cual abastece 4 comunidades de este sector, como es Golondrina, La Torre, Pacífico y una parte de Llanaditas. Como pueden ver, este era nuestro acueducto. Es algo que uno lo cuenta y nadie se lo cree, porque pues cuando por allá allá en el centro hablan de la ciudad innovadora, por aquí hay comunidades que todavía están así. Y en nuestro barrio todavía hay una parte, por eso están que existen, porque hay 35 familias en nuestro barrio que quedaron sin este servicio, a raíz de que se nos cohíbe por una cosa que reservanario, urbano rural, o sea, se nos vulnera el derecho a esto, por esa mano de cosas que ellos dicen que tenemos nosotros. Entonces en este momento por este acueducto existe todavía, ya que sostiene 35, y no solamente 35, todavía hay parte de La Torre, parte baja, todavía hay gente en Golondrinas, El Faro, o sea, todavía hay gente que depende de este acueducto.
Es triste y lamentable, pero bueno, todavía se está luchando. A veces en la misma ciudad te lleva a vivir acá y me siento muy orgulloso de vivir acá. A veces llega un momento que pronto no tenés la condición económica de pagar un arriendo de 200, 300 mil pesos y como pueden ver, como subió el salario mínimo, muchas veces trabajamos para el arriendo. Eso nos lleva o nos conlleva a vivir en estas partes altas de las laderas. ¿Por qué? Porque se nos hace más, o sea, la plática como que rinde un poquito más, porque no es que va a sobrar, sino que rinde un poquito más. Entonces también hay desplazamiento de la misma ciudad digamos que vomita a la gente, o sea, la gente que no es capaz de sostenerse en la misma ciudad. Una de las cosas que vemos en nuestro barrio es la forma como se construyó nuestro barrio y como lo pueden ver al fondo, pueden ver estas piedras organizadas. Esto se llama vallado. La mayoría de nuestras casas acá, como bajan todas escalonadas, siempre la parte principal de la casa tiene más o menos alrededor de 1 metro en vallado. Ya viendo los convites comenzaron haciendo los senderos todos, digamos, o sea, en piedra y tierra. Íbamos arreglando calle por calle. ¿Cuál era la forma? Que el que tenía el medio o la forma decía, hombre, yo sí aporto. El que no, bueno, yo aporto la mitad. O el que no decía, bueno, yo aporto trabajo. Yo aporto trabajo y si yo no aporto trabajo yo envío a alguien, pero de todas las casas participaban en ese convite y en vista de que todas las personas vieron esa transformación que tuvimos, todo el mundo se fue motivando para eso. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío. Una anécdota, aquí las mujeres salían con 2 pares de zapatos. ¿Por qué? Porque pues iban para un trabajo muy elegante, entonces cuando llegaban abajo se escondían los que iban pantanados y se ponían todos los elegantes y lo mismo era ya en las horas de la tarde. Inclusive se llegó aquí a decir, decían por ejemplo la parte alta, los patiamarillos, de todo el que vive en patiamarillo, que usted es de la torre, usted es de la torre, es cierto. Entonces son cosas que suenan muy chistosas y todo, pero todos vimos, poco a poco fuimos mejorando eso y todo el mundo veía que la transformación del barrio, ya cuando entró el proyecto como tal también, esas sedes, nosotros tenemos 2 sedes gracias a ese proyecto, avanzamos mucho a ese proyecto y transformamos el barrio también. Nosotros, por ejemplo, aquí habían sanitarios campesinos, lo pasamos a sanitarios los de actualidad, le dimos mejoramiento a todas las casas. O sea, la transformación gracias al proyecto fue impresionante y sí se transformó el barrio porque el barrio era de pura tabla, cartón, o sea, lo que encontraba la persona en el momento, con eso arreglaba su casa. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los tema los convites. Era algo espectacular, ya que todos y de una manera éramos desplazados. Entonces cada vez que íbamos a hacer una vivienda, convocábamos a esas 80 familias que había para que fuéramos a ayudar a la persona a hacer las viviendas. O cuando íbamos a limpiar lo que era el barrio, que ayudaba a una persona que los senderos, que limpiaba para hacer las escalas, porque aquí no, eso era un piedrero pues impresionante. Entonces empezamos a hacer los caminos y todas esas cosas, pero todo era en convite. Lo maravilloso que eran los convites era que se pedía la papita, el platanito, para que la gente viniera a hacer una sancochada. Cuando ya terminamos los convites a las 10 de la mañana, porque empezamos a las 7, pero terminamos a las 10, nos sentábamos alrededor de la olla a hablar, a contar de dónde veníamos cada familia, cada persona desplazada. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Entonces, cada quien empezamos a conocernos, a saber el porqué del desplazamiento, el por qué llegaste aquí al Pacífico, cómo hiciste para llegar. Entonces, cada persona que llegaba contaba su historia, tenía su historia de a dónde venía, cómo llegaron y todo eso. Entonces el convite nos unían bastante, conocíamos a las personas, recochábamos, vivíamos, y era una unión muy buena.
Ya no somos todos los desplazados que habíamos antes, porque hay algunos que ya se han ido, otros le dieron casa, otros retornaron y así sucesivamente. De 80% de desplazados que éramos aquí, podemos decir que hay un 50%, por no decir un 40%, porque ya mucha gente han vendido su vivienda. Pero yo sé que el convite se puede recuperar. Yo sé que con esas personas que hay, mostrándole y diciéndole sí se puede. Así yo no haya llegado apenas en el 2016, pero vivo en el Pacífico y debo de hacer esas personas parte de que vengan a hacer el convite, que nos acompañen, porque así yo haya comprado, pero vivo en el Pacífico y me debe doler el Pacífico. Y a mí, de una u otra manera, a mí me duele el Pacífico. Entonces nosotros seguimos luchando. Entonces hay que seguir luchando con el convite, y el convite es algo que nos une. Aquí está un poco desunido, pero yo voy a entender que el 10 de diciembre del 2017 volvimos a ser la gente que éramos antes aquí en el Pacífico, unidos. Y que la gente nos decía, vuelvan a repetirlo cada 2 meses para que no se pierda. Y eso es lo que vamos a hacer. Muy buenas tardes, mi nombre es Juvenal Durango y a mí lo que más me gusta del barrio es la unidad, la comunidad y la tranquilidad que se vive aquí y el aire que se respira. A mí lo que más me gusta del barrio es un barrio muy pacífico, muy calmado, por aquí no vemos violencia. Pues ante todo la sanidad que tenemos en este barrio. La confortable. Compartir con mis compañeros en los convites que hacemos. La unión, independientemente, la unión que la gente, usted llama a la comunidad para una ayuda, independientemente de la persona que sea, la comunidad llega. Es lo que me gusta más del Pacífico. Otra cosa que me gusta es de uno la tranquilidad. Usted aquí se puede acostarse, pues a mí en mi casa me acostaba tranquila. No tengo problema de que los muchachos, no, aquí eso es la tranquilidad. Mucha tranquilidad aquí en el Pacífico y la visa que nosotros tenemos, que esa visa que nosotros tenemos no la tiene nadie, absolutamente nadie tiene esa visa que nosotros tenemos aquí. Muchas gracias. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños